¿Qué tenemos que hacer para ganar la salvación? ¿Cómo podemos obtener el perdón divino? ¿Qué es lo que se necesita para estar en el cielo? ¿Cómo podemos mover la voluntad divina a capricho nuestro? ¿Cómo logramos entrar en el ámbito de la presencia divina? El título de la predicación del día de hoy es Ámbito. Marcos capítulo 10, verso 17 al 27. Empezamos de donde empezamos la semana pasada, pero avanzamos un par de versos más. Dice el texto en griego, traducido al español: cuando Jesús se disponía a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentira en prejuicio de nadie, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, por mencionar algunos. El hombre declaró: Maestro, ya no le dijo bueno, todo eso lo he cumplido desde joven. A esto Jesús se le quedó mirando fijamente, con amor, y le dijo: una cosa te falta. Una cosa te falta. Ve a vender lo que tienes y dáselo a los pobres, que Dios será tu riqueza. Y ven, sígueme a mí. Ante estas palabras, el hombre frunció el ceño y se marchó entristecido. Dos sentimientos: frunció el ceño en señal de enojo porque no recibió el elogio que él esperaba, y se marchó entristecido pues era un gran terrateniente. Jesús, mirando alrededor, que seguramente todos los que estaban ahí presentes voltearon a ver la escena y quedaron asombrados de las palabras de Jesús. Por eso es que todos están viendo a Jesús. Dijo a sus discípulos: qué difícil va a ser para los que tienen el dinero entrar en el ámbito del reinado de Dios, en esa esfera del reinado de Dios. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el ámbito del reinado de Dios. Los discípulos no salían de su asombro ante estas palabras. Pareciera que las palabras de Jesús, lejos de provocar el aplauso de toda la gente pobre, porque Jesús ha dicho que los ricos no heredarán el reino, pues evidentemente ellos sí. No, estaban asombrados. Jesús insistió: hijos. Ya no les dijo discípulos. Hijos, qué difícil es entrar en el ámbito del reinado de Dios. Ya no dijo qué difícil es para los ricos. No, en general, qué difícil es entrar en el ámbito del reinado de Dios. Ellos comentaron, completamente desorientados: entonces, ¿quién puede salvarse? Esa es la pregunta. Luego entonces, ¿quién puede salvarse? ¡Ay, vaya! Han hecho la pregunta correcta en el momento correcto y de la forma correcta. Por lo tanto, podemos tener la garantía de que recibirán la respuesta correcta de Jesús.
Jesús los miró fijamente, otra vez, esa mirada. Jesús los miró fijamente y les contestó: humanamente, imposible. Esa es la respuesta de Jesús. La primera respuesta, son dos. ¿Quién puede entrar en el ámbito del reino de Dios? ¿Quién puede lograr a través de méritos obtener el perdón de sus pecados? ¿Quién puede, en base a su esfuerzo personal, ganarse la salvación? ¿Quién puede llegar al cielo? Humanamente es imposible. Jesús empezó diciendo: qué difícil es que un rico entre en el ámbito del reinado de Dios. Después dijo: qué difícil es entrar en ese ámbito. Para rematar diciendo: humanamente es imposible. Así que dejémonos de cuentos, dejémonos de teatros, dejémonos de rituales, dejémonos de tradiciones, que si esta religión es mejor, que esta es más antigua, que esta es más nueva, que esta te regalan pases para no sé qué, que en esta no importa. Humanamente es imposible. Que yo tengo esta Biblia, que tú tienes aquella Biblia, que la mía tiene más libros, que la tuya tiene menos libros, que la mía es de pasta dura, que la tuya es de pasta blandita, que yo nomás tengo el Nuevo Testamento, que yo le agregué otro libro, que yo le quité. Humanamente es imposible. Segunda respuesta: pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Como bien les dije en la predicación de la semana pasada, este es un tema fundamental, este es un tema capital, de capital importancia para Jesús, y por eso es que nos vamos a detener. Ya nos detuvimos, hicimos una primera estación allá en los meses de agosto o septiembre, cuando estábamos viendo esto en las predicaciones de entre semana, antes de que nos fallara la laptop, el internet y todo eso. ¿Se acuerdan? En septiembre que falló todo el sistema, y bueno, nos ayudó a reorganizar todo el sistema de predicaciones, y bueno, dejamos en pausa el Evangelio de Marcos, pero ya habíamos visto una predicación, una o dos, ya no recuerdo, de este tema. Ya vimos otra la semana pasada reafirmando qué es lo que había en la mente de este terrateniente, y ahora estamos agregando los siguientes versos para continuar con la idea, y seguiremos hablando de eso en las próximas 2 o 3 predicaciones. O sea, esto va para largo, y obviamente el tema demanda que lo veamos con toda claridad, hermanos, hermanas, niños, niñas. Esto es sumamente importante, porque es la base de todo lo demás, de nuestra comunión con Yahvé. Un rico terrateniente, vamos a ver los comentarios. Un rico terrateniente, fanático religioso, tan fanático que le llama a Jesús maestro bueno, que como ya dijimos anteriormente, no la semana pasada, sino anteriormente, que este título maestro bueno solamente se aplicaría a Yahvé. O sea, se le pasó la mano a este de elogios. Fanático religioso, estricto en el cumplimiento de rituales y tradiciones. O sea, este hombre rico seguramente era muy estricto en el cumplimiento de todos los rituales en el templo con los saduceos, y de todas las tradiciones en su sinagoga con los fariseos. Yo ya les dije que ustedes deben imaginarse que este terrateniente varias veces había sido invitado a pasar al frente en la sinagoga para ser reconocido como un fiel cumplidor de rituales y tradiciones, que seguramente en el templo de Jerusalén también era reconocido, y tal vez le aplaudirían algún par de veces. O sea, él estaba acostumbrado a esto, era el pago que recibía por el estricto cumplimiento de rituales y tradiciones. Pero además, como era una persona que era fiel en cumplir con los rituales y tradiciones, se convertía en modelo a seguir.
Era alguien que podía ostentarse como modelo. Los rabinos podían ponerlo como modelo. Miren, hay que ser como él. Eso es lo que él esperaba que hiciera Jesús. Que Jesús le aplaudiera el hecho de que él había cumplido con todos los mandatos. Jesús nomás mencionó unos cuantos mandatos. Y la respuesta de este rico, él ya sabía que cualquier rabino le hubiera dicho eso. Miren, la pregunta que hizo este terrateniente no es como la que hicieron otros. Hay otros que le hicieron preguntas honestas a Jesús, preguntas que venían de su ignorancia y Jesús les respondió. Pero este hombre no está preguntando algo que él no sepa. Él está preguntando algo que él conoce perfectamente. Él sabe desde su perspectiva ritualista y fanática religiosa, su perspectiva, él sabe que para poderse ganar la vida eterna, pues tienes que cumplir con todos los rituales y tradiciones, con los mandamientos. Él lo sabía, él sabía la respuesta. Por eso es que él sabía qué es lo que iba a contestar Jesús, y cuando Jesús responde desde su perspectiva, este hombre está listo para responder lo que ya él sabía perfectamente. Gentes como esa hay muchas en las iglesias evangélicas. Personas que creen saber ya la respuesta y nada más preguntan para, a ver, ¿qué dice el pastor? Preguntan para que el pastor los elogie. Preguntan para que el pastor los aplauda. Preguntan para que el pastor los reconozca. Viene a Jesús, alardeando de espiritualidad, hasta se pasa en halagos a Jesús. Busca ser reconocido por el profeta de moda. Jesús era el profeta de moda ahí en Galilea, y por supuesto este hombre rico quiere que el profeta de moda pues lo ponga como ejemplo a seguir. Quiere el aplauso y que le digan que ya es heredero de la vida eterna por derecho propio. Ya mencioné allá en septiembre, busquen ese video, ya mencioné que esta palabra herencia es una palabra sumamente importante porque habla de algo a lo cual Dios, el Dios de ellos, de los fanáticos religiosos, quedaba obligado en pago por lo que el ser humano había hecho. Esa era la idea, la mentalidad de esta religión. Saducea y farisea, al caso es lo mismo. La religión de la época de Jesús, así estaba estructurada. Tú como ser humano haces méritos religiosos. Esos méritos cuentan a tu favor y entonces Dios queda obligado a darte en herencia la vida eterna. Alguna vez yo les puse ese ejemplo de que en el libro de Levítico se habla de un ayuno. El pueblo debe hacer un ayuno, o sea, no comer nada durante el día, desde que sale el sol hasta que se pone el sol, una vez al año. Una vez al año, en el día del Yom Kippur. ¿Recuerdan esto que les platiqué? Y que un fariseo de la época de Jesús se jactaba, un fariseo cualquiera, se jactaba de que ellos ayunaban 2 o 3 veces a la semana. Obviamente, la idea que querían comunicar es, Dios nos pidió un ayuno al año. Yo hago 2 ayunos a la semana. O sea, Dios ya me queda debiendo. No solamente hice lo que Dios me pidió, sino hasta más. Y tal ha sido la fuerza de la tradición de esa religión que todavía hoy hay cristianos que están ayunando. El ayuno en la religión ritualista de Levítico es una vez al año y para confesión de pecados. No para estar pidiendo que se acaben los problemas, de que se acaben las manifestaciones, que la curva se aplane, que la vacuna funcione. No es para eso. Es para confesión de pecados, exclusivamente. Pero si te vas a los profetas, que son los portavoces de Yahvé, para acá, para arriba y para la izquierda, ya verán. Los portavoces de Yahvé, los profetas, si te vas a los profetas, allá están diciendo que el ayuno no lo quiere Yahvé. ¿Quieres ayunar? Ayuda al necesitado.
Deja de andar chismeando, deja de andar en pleitos. Vean a los profetas. Los profetas dicen, en vez de ayunos, en vez de rituales, en vez de sacrificios, mejor pórtense bien entre ustedes y ya. Así lo pone Dios a través de boca de los profetas. Entonces, ahí les va, para que vean nuestra ignorancia. Pero bueno, entonces quiere el aplauso y que le digan que ya es heredero de la vida eterna por derecho propio. O sea, tengo derecho a la vida eterna, tengo derecho al cielo, tengo derecho al paraíso, tengo derecho a lo que sea, porque he cumplido con todo. Y si te fijas, en esencia, la mayoría de las religiones, eso es lo que te dicen, muy diplomáticamente o muy cínicamente. O sea, tienes que vender tantas revistas para fin de mes para que te vaya bien en el cielo. Tienes que ganar a tantas personas para Cristo en este año para que te vaya bien. Tienes que cooperar para la construcción del templo para que Dios te perdone. Te digo, a veces nos lo ponen así, o de plano, ¿verdad? Estas ideas que tenían de... ¿Se acuerdan de los pactos y todo eso? Bueno, ya para qué les digo eso. Bien, si la vida eterna se gana por obras meritorias, y quiero, hermanos, hermanas, niños, niñas, quiero que pongamos mucha atención a esto. Estamos hablando de obras meritorias. Estamos hablando de cosas que hacemos para la religión con el propósito de ganarnos puntos, ganarnos méritos para nuestra salvación. Cuando Pablo en la carta a los Efesios dice que la salvación no es por obras, a lo que se refiere es estas obras meritorias. No tienes que hacer obras religiosas para obtener la salvación. Muchos evangélicos bajo la bandera de que la salvación no es por obras, piensan que no tienen que hacer cosas buenas por el necesitado, piensan que no tienen que hacer cosas buenas, piensan que ni siquiera tienen que cambiar su carácter de los 1000 demonios para ser salvos, porque la salvación no se gana por obras. Eran obras meritorias de las que estaba hablando Pablo. No confundan una cosa con la otra. El mismo texto de Efesios que dice que la salvación no es por obras, dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que tú y yo debemos estar haciendo cosas buenas por el prójimo, o por lo menos no estarlo molestando. Por lo menos. No hay que confundir, no hay que revolver. Pero bueno, si la vida eterna se gana por obras meritorias, ¿qué mayor obra que vender todo lo que se tiene para darlo a los pobres? Esa es la reacción de Jesús. ¿Crees que se trata de obras? Pues ahí te va la mayor de todas las obras meritorias: vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Ándale. Pero allí se frenó. Todo menos eso. O sea, sus riquezas eran su verdadero Dios. Ese era el problema de ese terrateniente. No es problema tuyo o mío. El problema de ese terrateniente es que sus riquezas eran su Dios. Él estaba dispuesto a hacer todo lo que le pidiera la religión del templo o la sinagoga de su pueblo. Es más, seguro estoy que hasta él había cooperado con más de la mitad de la construcción de la sinagoga de su pueblo. Y si no él, su padre o su abuelo. De seguro su abuelo, su papá y él habían sido los grandes benefactores de la sinagoga de su pueblo. Tal vez de su ofrenda se pagaba el sueldo del rabino. Todo está bien, menos venderlo todo. Por eso Jesús le dijo que Dios será su verdadera riqueza. Por eso Jesús le dijo que el Eterno será su verdadera riqueza. ¿Amén, hermanos? ¿Amén? Podemos decir con toda la fuerza de nuestro ser interior, amén. Amén, recuerden que en la Biblia, en el lenguaje de la Biblia esto es verdad. Y si tú dices amén, estás diciendo que para ti el Eterno es tu riqueza.
y no los bienes materiales. Si dijiste amén, no significa que en este momento tengas que venderlo todo, ¿verdad?, y dárselo a los pobres. No es así como funciona. Pero si tú dices amén, lo que tú estás diciendo es que tu confianza está puesta en el eterno y no en una cuenta bancaria, y no en tus tierritas, en tus propiedades, en los bienes materiales que tienes, que crees tener o que quisieras tener. Porque cuando esos bienes materiales se convierten en un ídolo, entonces tu atención pasa del eterno al cuidado, preservación o adquirir esos bienes materiales. Cuando los bienes materiales son un ídolo, tu confianza descansa en la preservación o acumulación de esos bienes materiales. Y hoy nosotros podemos ser tentados a dejarnos arrastrar por la incertidumbre de los bienes materiales. Y como lo dije la semana pasada, a este hombre Jesús le pide renunciar a sus bienes materiales, porque sus bienes materiales eran un estorbo en su búsqueda de Dios. Tal vez dio muchas ofrendas en el templo, tal vez hizo muchas cosas buenas por la sinagoga de su pueblo, tal vez daba limosnas a los pobres, pero ya Jesús advirtió de la hipocresía de los fariseos al dar limosna, pero tocando trompeta para que tal vez no literal, o tal vez sí literal, pero cuando un fariseo daba una ayuda a una persona pobre, se aseguraba de que lo vieran, para que fuera admirado, para que en la reunión de la siguiente semana en la sinagoga pudieran aplaudirle. Es que yo le di dinero a un pobre que andaba ahí pidiendo qué comer. O sea, cuando hacemos las cosas y queremos que los demás se enteren, Jesús dice, esa es toda tu recompensa. O sea, no esperes nada de ahí arriba. Fíjate qué palabras tan fuertes dice Jesús en ese contexto. Pero también les dije que esa orden fue dada por Jesús a ese terrateniente, no a todos. Y también les dije que todos nosotros hemos renunciado a algo por seguir a Jesús. No hay nadie que sinceramente haya decidido seguir a Jesús que no haya tenido que renunciar a algo. Empezando con ese carácter de los 1000 demonios, y a algo hemos tenido que renunciar, todos nosotros. Y si alguien dice que no ha tenido que renunciar a nada, no ha tenido que dejar nada por seguir a Jesús, entonces quién sabe a quién está siguiendo. Porque el seguimiento a Jesús demanda una renuncia, demanda renunciar a algo. Pues bien, no necesitas nada más que al Eterno, y a Él no lo ganas por méritos, lo sigues. Fíjate que Jesús le dijo al terrateniente, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme. Jesús no le estaba pidiendo que le diera a él o a su movimiento el dinero. No le dijo, oye, financia mi movimiento y entonces te vas a ir al cielo. Fíjate qué diferente es lo que Jesús dijo al discurso que escuchas en la religión. En la religión te dice, trae el dinero para acá. Jesús dijo, no, dáselo a los pobres. Hermanos, no necesitamos más que al Eterno. No necesitas más. No necesitas rituales. No necesitas tradiciones. No necesitas cumplir con esto o aquello. Porque a Yahvé no lo ganas con méritos, lo sigues. Si tú estás en ayuno, mortificándote tu cuerpo para poder mover la mano de Dios y que haga lo que tú le pides, entonces tú estás queriendo que Dios responda porque te tiene lástima de ver que llevas 3 días sin comer y te estás muriendo de hambre y ni te has bañado.
o que Dios se vea obligado a responderte porque estás cumpliendo con ese sacrificio. No, así no funciona. Así no funciona. A Dios lo seguimos, no lo manipulamos. A Dios no se le manipula, a Yahvé no se le manipula, a Yahvé se le sigue. Y si Yahvé dice es para allá, es para allá. Queremos pedirle a Yahvé que quite cosas que nosotros producimos. Fíjate, esta situación que vivimos como civilización humana es una gran oportunidad para hacer un alto, reflexionar y hacer cambios profundos en nuestro estilo de vida. Y eso es exactamente lo que no estamos haciendo. Desesperadamente queremos regresar a nuestro antiguo estilo de vida, que todas las cosas sean como antes, y queremos hacer lo que sea, y vamos a estar dispuestos, bueno, no tú y yo, pero la humanidad, la civilización humana va a estar dispuesta, escúchame bien lo que estoy diciendo, porque eso va a pasar. La civilización humana va a estar dispuesta a pagar y hacer lo que sea por regresar a su antigua vida, aunque sea pura ilusión. Y yo ya se los dije, si regresamos a una situación anterior a la pandemia, lo que estaríamos viviendo es un espejismo, una ilusión, algo que no es verdad, no es real. Las apariencias nos engañan. En vez de pensar en cambiar, en modificar nuestros hábitos de consumo, en dejar de utilizar cosas que contaminan, en vez de pensar en bueno, ya pasó esto, bueno, ¿eso qué nos va a enseñar? En lugar de aprender, bueno, ahora sí me tengo que lavar las manos antes de comer. No, ya queremos que se acabe todo esto para poder andar por ahí sin tener que lavarme las manos y sin tener que, en fin. Hermanos, a Yahvé se le sigue. No se le gana. Tú no ganas a Yahvé por méritos. Y Jesús le dijo a este hombre, porque este hombre andaba alardeando. Y no es el único caso, no voy a enumerar más casos porque nos llevaríamos aquí más de una hora de predicación y no ese es el plan, que no estaría de más, ¿verdad? Pero ese no es el plan por hoy. Pero hermanos, no es el único caso en el que Yahvé reacciona ante los alardes y alaracas de la gente. Yo sería capaz de hacer cualquier cosa por ti. Ah, sí. Dice Eclesiastés que mejor te calles la boca y te acerques para escuchar. Búscalo, está en Eclesiastés. Mejor no hables y acércate para escuchar más. Está en Eclesiastés. Porque los que andan ahí alardeando, Yahvé puede decir, ah, sí, a ver, haz esto. A ver, somete tu orgullo, tu soberbia. A ver, tú dijiste, y cuando llegó el momento, no cumpliste. Cuando llegó el momento, frunciste el ceño y te alejaste entristecido. Por eso, lo invita a seguirlo. Porque para seguir a Jesús, tal vez, seguramente tengamos que soltar algo que más que peso vano es ídolo que nos ata y nos consume. Tú sabrás, no voy a ponerme ahorita a enumerar ídolos, estatuillas, medallitas y demás. Seguramente que para seguir a Jesús, nuestro buen pastor, tenemos que soltar algo que más que un peso vano es un ídolo que nos ata y que nos está consumiendo. Te está consumiendo por dentro, te ata, no te deja seguir. Cuando llega el momento de tomar decisiones, no sabes qué hacer. Sabes en tu interior que debes de seguir a Jesús, pero es que Señor, se ve tan bonito. Mira cómo brilla. Además está en oferta. ¿Se acuerdan de la predicación de Nahum? ¿Verdad? Por ofertas les venden. Aprovechen la oferta y ahí vas tú, ¿verdad? Es que es el último que queda. ¿Y luego qué hago? Tú sabrás. Con el ceño fruncido, este hombre se va. No logró lo que esperaba. Muchos andan en las iglesias con el ceño fruncido.
queriendo que el pastor, los hermanos y hasta Dios les aplaudan, los reconozcan, les den liderazgo. Que como ven, no, sí sé qué decir, pero sé que no lo debo de decir. Pero qué vergüenza. Los líderes de la iglesia. ¿Líderes de qué? ¿De cuándo acá? En un rebaño hay un pastor y el pastor es Jesús, punto. Hay perros ovejeros, pero según el Salmo 23, los perros ovejeros son el bien y la misericordia. O sea, son seres divinos. Sí, todos caímos en eso, todos. Quieren manipular la religión para sus intereses. Ten cuidado, porque eso no es del pasado. Tú dirás, bueno, el pastor escribió esto cuando nos congregábamos, pero ahorita ya ni nos congregamos. Pero ahorita hay iglesias que se están congregando, que les vale todo y se están congregando, o les urge congregarse. Y en el futuro vamos a ver este tipo de cosas. Quieren manipular la religión para sus intereses y someter a los hermanos a ritos y tradiciones denominacionales para ver quién es mejor. ¿A qué no te sabías eso? Los ritos y las tradiciones de una denominación a los que nos quieren atar y someter es solamente para ver quién es mejor. Eso de que en tu iglesia acostumbraban que cada último viernes de mes vamos a tener una velada de oración, nomás es para ver quién aguantaba despierto toda la noche. ¿De cuándo acá necesitamos velar toda la noche para que sí hay un texto que dice velar y orar, pero cómo nos encanta? Es que aquí dice, nos encanta, bueno, es solo para manipular. Solo para presumir. Eso es lo que hacían los fariseos. Construyeron toda una estructura de rituales y tradiciones que dice Jesús que ellos no cumplían, pero ellos decían que sí cumplían. Y como el pueblo no lo podía cumplir, entonces el pueblo los admiraba a los fariseos como seres espirituales. Y tú y yo, los que hemos estado en otras congregaciones, lo hemos visto. ¿Te acuerdas de esas iglesias, de los hermanos espirituales? Es que ellos sí ayunan, es que ellos están en olor de santidad, es que ellos no sé qué tantas cosas nos decían. Y pues uno que ya sabía de qué pie cojeaba, pues decía, no, pues yo cuándo voy a ser como el hermanito, fulanito, que luego te quedabas pensando, y si el hermano está en oración y ayuno, ¿cómo es que tiene ese carácter de los 1000 demonios? ¿Y cómo es que siempre anda todo mal encarado con el ceño fruncido? ¿Verdad? ¡Qué interesante! Ya estás recordando en tus aventuras por otras congregaciones o en la nuestra. Solamente es para presumir. Dice Jesús que esa religión, la de los fariseos, era pura hipocresía. O sea, no era cierto que ayunaban 2 o 3 veces a la semana, no era cierto. Pero les hacían creer. Fíjate, qué interesante. Y no quieren renunciar a sus ídolos. Eso es cierto. Esa gente que dice que ayuna, que dice que vela en oración, que dice que esto, que dice que el otro, no sueltan sus ídolos, los que sean. No sueltan a sus dioses. O sea, a aquello terrenal en lo que tratan, sin éxito, de confiar, de sentirse seguros. Les da miedo el seguimiento. Básicamente Jesús dijo, síganme. Y ser discípulo es ser seguidor de Jesús. Y la gente religiosa está dispuesta a hacer lo que sea menos a seguir a Jesús. Porque para seguir a Jesús no puedo cargar con todo el lastre que llevo, tengo que soltarlo. ¿Se acuerdan la ilustración que les hacía de ese costal lleno de piedras que vamos cargando todos nosotros? ¿Cómo cuesta trabajo seguirle el paso a Jesús con ese costal? Pero en vez de soltar el costal, no, agarramos al hermano que va bien encaminado y lo queremos. ¿A dónde vas, hermano? Vente para acá. En lugar de disciplinarnos a llegar temprano, no,
¿Por qué no ponen el discipulado media hora más tarde? Y lo ponemos media hora más tarde y siguen llegando tarde. Ese es un ejemplo. Pero en la carrera de la vida cristiana, cuando el nuevo creyente con todo el entusiasmo y la pasión va que vuela, los otros que van cargando su lastre de rituales, tradiciones, pecados, supersticiones y todo eso, quieren frenar la carrera de los otros. En vez de decir, oye, nos van ganando, ya suelta todo y sigamos. Pero bueno, entonces Jesús, mirando alrededor, o sea, mientras el terrateniente fanático se aleja, Jesús vuelve su mirada hacia el grupo de sus discípulos que están desconcertados, aturdidos, hasta temblando. Todos estaban confundidos por lo que Jesús acababa de decir, y Jesús los observa a todos y a cada uno de ellos. Otra vez esa mirada de Jesús. Jesús empezó, imagínate ahí el grupo, todos ahí con sus costales, con todas sus maletas, con lo que iban a llevarse al viaje, y después de lo que oyeron de Jesús estaban asombrados, algunos hasta temblando, y Jesús los empezó a ver uno por uno. La mirada de Jesús, que en este momento te mira a ti. La mirada de Jesús, enigmática, atrayente, penetrante, imposible de evadir, que ha dejado a quienes la han experimentado un recuerdo indeleble, dulce, emotivo. Y muchos de los que están viendo esta predicación han experimentado esa mirada de Jesús. Ay, ¿a poco viste a Jesús que te estaba viendo? Pues no físicamente tú, pero sí espiritualmente. A ver, explícame eso. Pues no te lo van a explicar, no lo puedes explicar. Si tú has vivido la experiencia de percibir esa mirada de Jesús, sabes de lo que te estoy hablando. Y si no lo has percibido, ¿para qué te explico? ¿Para qué te explico? Y no es de que sea el resultado de que es que nosotros somos más espirituales porque oramos más o porque ayunamos o porque esto. ¿A poco no? Y no me van a dejar mentir. ¿A poco no? Algunos de ustedes, a ver tú, el que está atrás y tú. ¿A poco no? Algunos de ustedes ni siquiera se considerarían espirituales. O sea, ¿para qué hablamos, verdad? Tú sabías de qué pie cojeabas y cómo llegaste a paz divina y todo, y a lo mejor ni estabas poniendo atención, a lo mejor estabas en otras cosas, viendo cosas que no debías ver o pensando cosas que no debías pensar, y de repente sentiste la mirada de Jesús. ¿A poco no? De repente sentiste que la predicación era exactamente para ti. De repente sentiste como si alguien pusiera su mano en tu hombro. De repente sentiste como un aroma, así que, ay, qué rico huele. Algo que te hizo reaccionar. Y ahí te diste cuenta de todo lo que te estoy diciendo en este momento, que no tiene nada que ver con méritos humanos. Y algunos de ustedes, cuando recuerdan esa experiencia, les da vergüenza. De que te haya agarrado Jesús pensando quién sabe en quién, y de repente, ay, ¿dónde estoy? Algunos de ustedes se dieron cuenta de que, Señor, es que te fijaste en mí, pusiste tu mirada en mí, sin merecerlo, y nunca lo mereceríamos, sin estar cumpliendo todo. Y por supuesto, no es una invitación a que nos volvamos pecadores y que nos volvamos, porque luego me han acusado de eso. Oiga, pastor, entonces quiere decir que podemos vivir una vida desordenada y llena de pecado y todo, y al fin que de todas maneras Dios nos ve y todo. O sea, ya tú si quieres vivir una vida desordenada y de pecado, es tu vida. Pero tú y yo queremos agradar a Yahvé, y lo queremos agradar por amor, no por ganarnos un favor de Él. Lo tenemos a Él, ¿qué más queremos? Nos portamos bien porque hay una fuerza espiritual dentro de nosotros que nos impulsa hacia el bien,
A veces queremos regresar a nuestros odios, rencores y miedos, pero hay una fuerza dentro de nosotros que nos empuja hacia arriba y que nos hace recordar, Señor, pues es que la gente, andamos todos perdidos, andamos todos temerosos, andamos todos buscando la felicidad y no la hallamos. La gente está desesperada, la gente está triste, la gente está encadenada, y cuando recordamos eso decimos, ¿para qué odiar? ¿Para qué guardar rencor? Recordamos el amor de Dios y ese amor nos llena, ese amor nos consuela, ese amor nos limpia. Si alguien después de oír estas palabras dice, pues voy a regresar al mundo a vivir la vida loca y desenfrenada, pues es que no ha entendido nada. Y no importa. Esas mismas gentes son las que se van a otras iglesias donde les dicen, pues tú nomás échale ahí y ya. Y ya te vas al cielo. Buscan la religión que se acomode a lo que ellos quieren. Los cínicos y los fanáticos religiosos se van a otras religiones donde les exigen que la forma de vestir, que lo que puedes comer, que lo que no puedes comer, que aquí se ayuna una vez a la semana, que aquí esto, y les encanta ese teatro, de andar disfrazados y de cuidar lo que comen y esto, y que esto es del diablo y que esto es del demonio y que esto es del Satanás y que esto es del chanclas. ¿Para qué? Para sentirse que ellos como fanáticos religiosos están a otro nivel. Pues no es ni un extremo ni es otro. Es por amor. Descubrimos asombrados que Jesús puso su mirada en nosotros. Experimentamos la dulzura del amor divino y en respuesta le entregamos nuestra vida entera. En respuesta nos dejamos conducir por Él a pastos delicados, junto a aguas de reposo. Pastor, predique un sermón para que los chamacos ya no anden diciendo groserías. No voy a predicar un sermón para que los chamacos dejen de decir groserías. Voy a hablarles del amor de Yahvé, de la ternura de Jesús, de la bondad de nuestro Papito Celestial, para que enamorados de Él, dejemos que Él nos cambie. Les voy a hablar de la dulzura de la palabra para que nos saturemos de la palabra divina y esa palabra divina cambie nuestra manera de pensar. Y si cambia nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Y de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Para qué voy a estar 2 horas ahí desgañitándome? Así se dice. Bueno, voy a estar 2 horas gritando, ¿verdad? Tratando de convencer, ¿verdad?, de por qué no deben de ser los chamacos groseros, también las chamacas. ¿Por qué no deben de ser groseros? Tampoco me van a hacer caso. Ni van a ir ese día. Y si van, no me van a escuchar, van a estar ahí en el celular, ahí, ¿verdad?, tuiteando, ¿verdad?, el loco pastor pensando que nos va a cambiar. No, yo no voy a cambiar a nadie. No pretendo cambiar a nadie. Pero la palabra de Yahvé nos puede cambiar. O sea, si la palabra de Dios no te ha cambiado, ¿qué voy a hacer yo? Yo predico la palabra. Tú la recibes, te llenas de ella y de la abundancia del corazón va a hablar tu boquita, así de simple. Pues bien, si has experimentado esa mirada de Jesús, sabes bien de lo que estamos hablando. Esa mirada invita a ponerle atención a Jesús, pues algo muy solemne está a punto de decirles. Y hoy nosotros también debemos poner atención y dejar de distraernos. Deja en paz el celular, deja de estar viendo para la ventana. Pon atención. Ese día que experimentaste la dulce presencia de Yahvé, Él quería llamarte la atención porque te iba a decir algo importante. Y hoy nuestro amado Padre Celestial nos quiere decir algo sumamente importante. Jesús va a hablar de la dificultad de entrar en el ámbito del reino de Dios. No va a hablar de los requisitos para ser salvos. No va a hablar de las condiciones para entrar en el reinado de Dios. No va a hablar de los pasos para obtener el perdón divino. Va a hablar de lo difícil que es entrar en el ámbito del reinado de Dios. Lo va a decir, y lo va a decir en un contexto cultural muy particular. El de los judíos del siglo I, inmersos en la doctrina dogmática de los fariseos, que enseñaban
ritual y tradición como mérito necesario a cambio de ganar favores divinos. Favores divinos. Ese es el contexto en el que habla Jesús. Todo mundo sabía que si querías obtener un favor divino, pues dando. O sea, ¿tú qué das a cambio? La gente así veía. Dios no da nada gratis. Es lo que pensaban ellos. ¿Quieres obtener un favor? Pues tienes que dar algo. Entonces, dependiendo del favor que pidas, pues es lo que tienes que dar. Entonces, si lo que vas a pedir es muy grande, pues sí tienes que hacer un sacrificio muy grande, como ayunar o como pasarte toda la noche en vela o ve tú a saber. Recuerden que Jesús dijo, si el novio está en la fiesta, ¿quién puede ayunar? Estamos de fiesta con Jesús. Sus palabras, las palabras de Jesús, serán mal interpretadas, confundidas, desordenadas. O sea, no que las palabras de Jesús sean desordenadas, sino que la gente las va a confundir. La gente va a desordenar las palabras de Jesús. Algunos, a lo largo de la historia, se sentirán aludidos y literal venderán todo lo que tienen, lo darán a los pobres y se lanzarán a predicar por el mundo un mensaje de amor y conversión. Cada uno tiene su propio llamado. Si tú, al escuchar por tercera, cuarta vez esta lectura en la que Jesús dice, anda, ve, vende todo, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme, y tú sientes que lo tienes que hacer, bueno, ha habido gente que a lo largo de 2000 años lo ha hecho. Lo ha vendido todo, lo ha dado a los pobres y se ha ido por el mundo a predicar del amor y de un mensaje de conversión. Cada quien tiene su llamamiento. Pero no lo hagas por ganar un favor. No lo hagas por ganar un mérito. Otros también renunciarán a sus posesiones y se volverán ermitaños o monjes. Se aislarán del mundo, dizque para encontrar a Dios. Pues a esos monjes, déjenme decirles una cosa. Quien de verdad encuentra a Dios no se aísla. Busca a las personas para decirles que Dios es amor. Las frases de Jesús aparecen aquí como debió ser su orden natural según los expertos. El nuevo orden favorece el entendimiento sin demeritar la enseñanza, o sea, el orden que aparece en la lectura que hice hoy. La ilustración, pongan atención, la ilustración del camello pasando por la aguja es simple. Jesús está hablando de un camello, un animalote grandote con su joroba, y de una aguja, el instrumento que se usa para coser. Es simple y no admite cambios de camello a cuerda. O sea, alguien ha dicho, no, es que Jesús no dijo camello, dijo cuerda. O de aguja para coser a puerta de entrada a la ciudad. Alguna vez yo les dije que en Jerusalén había una puerta que era chiquita y que los camellos tenían que entrar agachados o que ni podían entrar, y que esa puerta se llamaba la aguja. Yo se los enseñé porque así lo leí en un libro que trataba de explicar esta parábola de Jesús como una pequeña exageración. Gracias al Eterno he tenido oportunidad de leer libros de arqueología donde describen cómo era la ciudad de Jerusalén en la época de Jesús, y donde efectivamente dicen que jamás ha existido una puerta que se llame la aguja. Ese es un invento. Y yo aquí públicamente en YouTube y para todo el mundo confieso que me equivoqué, que dije algo que no era correcto, porque así lo leí y creí que el que lo estaba escribiendo estaba diciendo la verdad. De seguro el que lo escribió también se había tragado otro cuento. Jesús habló de un camello, de un animal y de una aguja para coser, nada más. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo?
Gramaticalmente y arqueológicamente se llega a esta conclusión. Gramaticalmente, Jesús está hablando de un camello y de una aguja para coser. Arqueológicamente, no hay otra explicación. Entonces, la idea es la imposibilidad. ¿Cuándo podemos hacer pasar a un camello vivo por el ojo de una aguja? Imposible. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. ¿Para qué le andan buscando? Obviamente, quienes le buscan acomodar, ¿verdad? Están buscándole acomodar de que, bueno, si al camello lo pasas así agachadito, pues sí pasa por la entrada de la puerta. O sea, Jesús está diciendo que es muy difícil, pero no imposible. Claro, si en tu auditorio tienes a gente rica que está con los brazos cruzados diciendo, ándele pastor, no le voy a pagar su sueldo, ya no voy a diezmar. Entonces el pastor tiene que decir, no, también ustedes van a entrar, nomás que les va a costar un poquito de más trabajo, nomás, no le cambien, no le cambien. El mensaje de Jesús es imposible, es imposible. Qué difícil. Ahora viene la explicación. Qué difícil es pretender entrar en el ámbito del reinado de Dios aferrándose a los ídolos del materialismo. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Si te aferras a los ídolos del materialismo, es imposible que entres al reinado de Dios. En realidad, es imposible, enfatiza Jesús. Si tu mente, tu corazón, tu anhelo está en las cosas materiales, es imposible que entres al reino de Dios. No porque Dios no te deje entrar, sino porque tú vas a estar distraído siempre. Te va a preocupar más el templo, la alfombra, las cosas materiales y no el eterno. Por esfuerzo humano. Voy casi a terminar, así que pongan atención. Por esfuerzo humano, por mérito personal, por medio de rituales, por los rituales de cualquiera de las religiones y de todas ellas, es imposible ganarse el derecho por heredad de entrar en el ámbito del reinado de Dios. O sea, da igual a qué religión pertenezcas, da igual qué tradición denominacionalista tengas, da exactamente igual. Por el cumplimiento de tradiciones y rituales, jamás nadie logrará entrar en el ámbito del reinado de Dios. Pues la vida eterna no está a la venta. Sí, en alguna ocasión más de una religión se puso a vender terrenitos en el cielo. Más de una religión se puso a vender terrenitos en el cielo o pases para la vida eterna, pases VIP. La vida eterna no tiene precio. La vida eterna no es un premio al mérito. Hay religiones donde dicen que en el cielo vamos a estar por categorías. No es la meta que se alcanza por cumplir con esta o con aquella religión, por tal o cual dogma, por esfuerzo propio. No es el resultado del esfuerzo propio. La vida eterna, que es el ámbito del reinado de Dios, que es la comunión de amor con Dios. ¿Vas a pagar por la amistad con Dios? Eso es lo que la gente hace en sus rituales, tradiciones y todo eso. ¿Cuánto vale tu amistad, Señor? ¿Cuánto vale? Yo lo pago. ¿Un ayuno a la semana? Yo lo hago. ¿Ayudar a construir ese templo? Yo lo construyo. Hasta le pongo campana. ¿Cuánto vale tu amistad? La amistad de Dios no tiene precio. ¿Qué te pasa? La amistad con Dios es invitación gratuita de nuestro papito. Así que recíbela confiadamente, solamente recíbela, nada más, recíbela. Es algo que Jesús nos da con los brazos abiertos. Amén. Puestos en pie, estamos listos para una nueva semana.
No importan los gritos, tumultos y relajos que hay allá afuera. Jesús nos invita a entrar en una dulce y profunda comunión de amor con Él. Que el eterno Shaddai, rodeado de querubines, que son los seres de mayor ternura en el cosmos, te hable con el suave murmullo de su voz, para que al escucharlo, percibir puedas las tiernas miradas de esos querubines, mientras conversas amenamente y en paz, bajo la sombra protectora de sus alas, y refugiados en ese paradisíaco oasis, tú y todos nosotros escuchar logremos, para vida en plenitud, las instrucciones divinas. Y acompañados de esos tiernos querubines, el rostro del Todopoderoso contemplar podamos. En Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amado Jesús, tu mirada está puesta sobre nosotros. Que las distracciones y los afanes del diario vivir no sean excusa o distractor que nos impidan disfrutar de tan tierna y dulce mirada. Te suplicamos que nos permitas percibir con una claridad asombrosa esa mirada tuya en nosotros. Prueba tu amor en nosotros. Permítenos experimentar ese cobijo de tus alas y, refugiados bajo la sombra de tus alas, podamos nosotros conversar contigo y escuchar tu dulce voz a lo largo de esta semana. Así te lo pedimos, en Jesús nuestro buen pastor. Amén. Shaddai nos cuida con ternura. Feliz semana.